minutos para que se conecte la mayoría y empezamos exactamente con 29 compañeros, ¿sí? Así es que vamos a empezar con la lista. Por favor, me ponen un poquito de atención a la lista. Después de la lista, seguimos con las presentaciones. Recuerden que este es su trabajo individual. Y llevando la misma metodología de las presentaciones anteriores, por favor, la compañera o compañero hace sus intervenciones. Al final de la intervención, que consta de 20 minutos cada persona, estoy recordándoles esto, 20 minutos cada persona, incluida ya la contestación a preguntas si hubiera. Las preguntas, por favor, compañeros, las tenemos el resto para el final de la presentación con la finalidad de no interrumpir. Pero sí necesito, por favor, que hagan preguntas porque parece ser o que queda todo claro o de pronto no está nada claro. Entonces estamos aquí justamente para que la compañera que fue investigó el tema nos pueda dar contestación si tuviéramos alguna duda o queremos que nos refuercen un poquito más el tema. Entonces, compañeros, vamos a empezar. Por favor, atención a Tatiana Gila. Tatiana Gila. Verónica Urbano. Buenas tardes, Lisa, presente. Hola, Verónica. Evelyn Caiza. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Carrera. Buenas tardes, presente. Paola Carrera. Presente, ¿me escucha? Sí, ahí sí la escucho. Diana Casa. Presente. Jessica Chango. Jessica Chango. Karina Chiliquinga. Presente. Verónica Chiluisa. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Lupe de Aquilema. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Díaz. Presente, estimado docente. Natalie Espinosa. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes, Natalie. Carolina Flores. Presente, Lisa, buenas tardes. Hola, Carolina. Joana García. Presente, Melissa, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Isa. Dicen Lupita, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Carla. Julia Landín. Presente, Licen. Paola Lobato. Paola Lobato. Yolanda Martínez. Presente, Lisa, Lupita, buenas tardes. Buenas tardes. Sonia Mesías. Buenas tardes, presente. Hola, Sonia. Mariela Murga. Buenas tardes, Lisa Lupita, presente. Hola, Mari. Verónica Kenorán. Presente, Lisa Lupita, buenas tardes. Hola, Vero. Buenas Luz tardes, Ramos. presente. Buenas tardes. Carmen Rodríguez. A ver, Carmen llamó y que tiene un problemita de salud. Buenas tardes, Salazar. Lisa Lupita, presente. Hola, Dina. Buenas tardes. Sánchez Paola. Presente, buenas tardes, Lisa, Lupita. Buenas tardes. Maite Sosa.
Listen, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rosa Valverde. Presente, Lisa Lupita, compañeras, buenas tardes. Hola, Rosa. Jessica Vázquez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Ana Vilema. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Angélica Ventimilla. Hola, buenas tardes, presente. Dicen, no vale mi audio, no escucho bien. Ah, yo sí te escucho, pero revísale porque acá sí se te escucha. Ya, muchas gracias, dice. Karen Zúñiga. Karen Zúñiga. Presente. Ay, ahora no quiere salir. Ok. Regresamos nuevamente. Tatiana Gila, tal vez. ¿Se integró ya al grupo, Tatiana? ¿No? Jessica Chango. Lisa, Jessica Chango está escribiendo al chat del Zoom y dice que no puede responder por el audio, pero que sí está presente. Ok, ya le reviso. Y finalmente, Paola Lobato. Buenas tardes, dicen presente. No se escuchaba. Ok, Paola. Ya, estimadas compañeras, entonces damos inicio a la primera intervención del día de hoy. El tema es uretrocistoscopía. Ya la compañera está compartiendo la pantalla. Y hoy vamos a ver básicamente los exámenes. Hay un examen que está intercalado, si más no lo recuerdo, déjenme ver. A ver, anclaje mamario me parece que es. Los demás son del sistema excretor. Así es que continuamos, compañeros. Empecemos. Está viéndose claramente la diapositiva. Veamos el audio. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras. Soy la licenciada Verónica Chiluisa. Les voy a hablar acerca de la uretrocistografía. Ok, Verónica, así se te escucha muy bien. Continúa nomás. La uretrocistografía, este es un procedimiento que permite estudiar las características, ya sean anatómicas y funcionales, tanto de la vejiga como la uretra, el conducto que comunica la vejiga con el exterior. Las indicaciones de la uretrocistografía. Esta va a ser, una de las indicaciones va a ser cuando quieran valorar una estenosis, existan traumatismos, exista la presencia de tumores, haya un reflujo vésico-uretral, infecciones recurrentes, trastornos neurogénicos, anomalías anatómicas, incontinencia urinaria, fístulas vésico-vaginales. El estudio es obligatorio previo a la decisión terapéutica. El pronóstico se determina por la ubicación anatómica de la neoplasia, por el tamaño y la profundidad invasora del tumor primario. Entonces aquí en la imagen está un ejemplo, está la imagen de la vejiga y ahí se visualiza un tumor. La preparación para la cistografía. El paciente no precisa estar en ayunas. Se debe revisar la historia clínica para conocer la causa y las circunstancias del por qué le piden este examen. Verificar la identidad del paciente, explicarle el procedimiento que se le va a hacer, que va a ser molestoso, pero que no va a ser indoloro. Igual se le debe explicar que el paciente previamente debe venir con un aseo genital y el vaciamiento de la vejiga. Igual también aquí es importante el consentimiento informado y explicarle sobre todo el procedimiento al cual el paciente va a estar expuesto, ya que a veces el paciente viene con temor porque igual el nombre se escucha medio feo. Ya. Siguiente, por favor. Ya, el procedimiento de la cistografía, este consiste en la introducción
de una sonda vesical. Es una técnica radiológica en cual consiste la utilización de una sonda vesical para la administración de un contraste iodado directamente en la vejiga, y así para poder visualizar las características y la eventualidad que ocurra y exista el reflujo vésico-uretral, el cual será posible evaluar de acuerdo al compromiso que exista en los sistemas excretores. Además, durante la micción es posible evaluar la uretra y el periodo postmiccional, es decir, valorar la cantidad de residuo. Para que esto sea posible, tendremos que administrarle un contraste visible a los rayos X, y el contraste que se le administra es una solución iodada hidrosoluble. La duración de este procedimiento oscilará dentro de 30 a 50 minutos y se podrá visualizar las lesiones de la vejiga, de la uretra, y así evaluar la presencia o no del reflujo vésico-uretral, así como también esto nos va a permitir identificar bloqueos, obstrucciones al flujo normal de la orina y detectar anomalías congénitas. Siguiente, por favor. Tenemos dos tipos de cistografía, una que se llama cistografía retrógrada y otra miccional. Entonces, en la imagen tenemos dos ejemplos. Entonces, en la uretrocistografía podemos visualizar lo blanco, eso de ahí es la solución, es el contraste. Y allí hay unas flechitas negritas que están señalando que hay la presencia de una estenosis uretral. Entonces, esta es la uretrocistografía retrógrada, es decir, que nos permite visualizar la anatomía de la uretra y de la vejiga. Y en la uretrocistografía miccional, esta nos permite evaluar si hay la presencia o no de reflujo el reflujo vésico-uretral. Entonces, en esta imagen podemos visualizar, en la primera imagen está la base de llenado, entonces ahí se le administra el contraste hasta que la vejiga esté llena y el paciente refiera sensación de orinar. Y después viene la fase del vaciamiento, donde el paciente se le va a vaciar su vejiga y ahí se va a observar si hay o no un residuo. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales, algunos de los materiales que utilizamos en este procedimiento es el alcohol hidrosoluble, que es el medio de contraste, que en el hombre va a ser 50 del medio de contraste, que es el iodado hidrosoluble, más 300 de solución fisiológica en el hombre. Y en la mujer va a ser igual 50 cc del medio de contraste y 500 o 300 de la solución fisiológica. Esto va a ser en la mujer, una sonda Foley, la jeringuilla de 60 para el medio de contraste, la jeringuilla para insuflar el balón, la silocaína, el antiséptico, guantes y gasas o una pinza cocha. Siguiente, por favor. Ya, dentro de los cuidados de enfermería, entonces, después de realizarse el examen, al paciente se le recomienda que se le explica que después del procedimiento puede presentar ligeras molestias al orinar y es precisamente por la introducción de la sonda. Que tome líquidos abundantes, ya que el medio de contraste igual se va a eliminar si este se hubiera quedado en alguna cantidad, se va a eliminar por la orina. Y si fuera necesario, que tome la tercera dosis del antibiótico si este estuviera prescrito. Entonces, esto de aquí del antibiótico prescrito, una de las indicaciones o también de los cuidados que el paciente debe tener, que por ejemplo las indicaciones de este examen es que nunca se le va a hacer si el paciente estuviera con una infección urinaria en fase aguda. Entonces, el paciente debería tomar
tratamiento y después, igual un hemo, urocultivo debería ser normal o negativo. Y también hay otra contraindicación de este procedimiento, que haya una obstrucción uretral completa. A continuación les voy a enviar a visualizar un video del resumen del procedimiento. ¿Sí se escucha, compañeras? Vives, especialista en diagnóstico por la imagen, de radiología, y puedo explicar una prueba radiológica que se llama la uretrocistografía. La uretrocistografía, que es la prueba que tenemos aquí en la pantalla, es una prueba que nos sirve para el estudio de la vejiga urinaria y de la uretra, tanto masculina como femenina. Como ustedes ven, la uretrocistografía introducimos un pequeño catéter, los genitales masculinos o femeninos, y siguiendo el trayecto, necesitamos un contraste que nos va a delimitar el trayecto de la uretra y nos va a rellenar la vejiga urinaria. En esta prueba, que es una prueba indolora, lo que hacemos es conseguir una máxima reflexión de la vejiga urinaria y a través de ello evaluar los contornos de la vejiga y ver si hay alguna lesión dentro de la vejiga urinaria. A la vez evaluamos el trayecto de la uretra, que es el trayecto que recorre por donde sale la orina de la vejiga, por el pene o por los genitales más femeninos, y podemos evaluar si existe alguna lesión tanto en la vejiga urinaria como en el trayecto de la uretra que pueda provocar una retención de la orina. Esta prueba aproximadamente dura unos 15-10 minutos desde que empieza la prueba. Y como les explicaba, rellenamos primero todo el contraste de la vejiga y luego realizamos unas series miccionales en el cual el paciente orina y vemos tanto el vaciamiento como el funcionamiento de la vejiga urinaria y de la uretra. Buenas tardes. Gracias. A continuación voy a hacer preguntas a mis compañeras. Compañera Natalie Kaiser, ¿me podría decir la definición de la uretrocistografía? A ver, es un examen que estudia las características anatómicas y funcionales de la vejiga y la uretra. Sí, muy bien, gracias. Compañera Jessica Vascones, ¿me podría decir el medio de contraste que se utiliza en este procedimiento? ¿Aló? Hola. Tengo un poco de problemas con el internet, pero no sé si escuché bien el yodo. Ajá, yodo hidrosoluble. Sí, gracias. Compañera Paola Lobato, ¿me podría decir una contraindicación de este procedimiento de la uretrocistografía? Que la paciente tenga una infección de vías urinarias de una fase aguda. Sí, muchas gracias, Lice. Ya eso sería todo mi presentación, Lice. Ok, Verónica. ¿Alguna pregunta por parte de las compañeras hacia Verónica acerca de la uretrocistografía? No hay ninguna pregunta, todo quedó bien claro. Ok, como dijo Verónica, entonces sí nos sintetizó bastantísimo en esta presentación, es de que es un estudio en realidad de la uretra y de la vejiga y que se utiliza un medio de contraste que es el yodo hidrosoluble, ¿no es cierto? Que se lo administra pues hacia el paciente a través de una sonda Foley, ¿sí? Que tiene unas indicaciones básicas para cuando se va a hacer este examen y también cuando no se lo puede hacer el examen
indicaciones de las que también ya dijo, las fístulas vesicales, pero más que nada en oncología está direccionado a ver algún problema de tumor de la vejiga o de la misma uretra. Eso más que nada en lo que nos compete y lo que estamos viendo ahora, revisando la situación de oncología. Ahora con las contraindicaciones, ya hice una pregunta también de lo que contestó Paola Lobato, en donde una de las contraindicaciones para este examen era una infección en un periodo agudo, una infección de tipo urinario, y otra de las complicaciones que se tienen que respetar para no hacer este examen era la obstrucción completa de la uretra. Entonces, cosas básicas bien definidas que nosotros tenemos que tener y de acuerdo a eso poder planificar nuestros cuidados de enfermería. Ok, Verónica, continuamos con la siguiente compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién estoy ahorita? Con Rocío de Quilema. Sí, Rocío de Quilema. A ver, Rocío, vemos tu presentación, a ti te tocó revisar. Fistulografía. Ok, Rocío, continúa. Ya. Bueno, buenas tardes compañeras, dicen. Les voy a hablar un poquito de la fistulografía. En sí, para comenzar hablando de la fistulografía, tenemos que recordar que es una fístula en sí, que es una conexión o un canal anormal entre los órganos o entre vasos o en los tubos uretrales. Este puede ser causado por estrés, por alguna herida quirúrgica, alguna inflamación de origen congénito o en este caso está relacionado con un paciente oncológico, sería por consecuencia o por la quimioterapia. Los tipos de fístulas que vamos a tener son las ciegas, las incompletas, las completas y las de hendidura. Las ciegas que sí, que son un solo extremo abierto, las incompletas que es una conexión a la piel, pero sin una conexión de un órgano interno. Las completas son una abertura tanto externas como internas y en la herradura es que rodea al órgano y lo conecta con la piel. Ya, en sí, ¿qué es una fistulografía? Es una técnica radiológica, como ya nos dijo de la LICEN. Esta va a consistir en la introducción de un contraste, específicamente el bario. Se va a hacer a través de un orificio o de una forma percutánea para el estudio de trayectos que van a comunicar diferentes estructuras. Para realizar esta técnica se va a utilizar la máquina de la fluoroscopía, como ya vimos la semana anterior, bueno, el día martes, que es una técnica que nos ayuda a ver en este proceso todo en movimiento. Las indicaciones para esta fistulografía están dadas casi en todo el cuerpo humano, ya sea para poder visualizar en esófago, tráquea, en el recto vaginal, en el intestino delgado, en el colon, recto, epidérmicas y también en la osteomielitis. Pero hay que tomar en cuenta que basados en la oncología, estas alteraciones van a ser dadas como consecuencias de una quimioterapia o de un paciente neutropénico en sí del cáncer. En lo que vemos, al menos en mi piso, lo que se ve en hematología, más común que se producen fístulas son en los anorectales. Yeah. Hay que recordar que si un paciente tiene una fístula con una secreción purulenta, el diagnóstico hace que sea posible determinar su origen. Si es un secuestro o si es un absceso o un cuerpo extraño o una lesión destructiva en el hueso. Sí nos va a ayudar la fistulografía, pero ahora más en la actualidad están utilizando una resonancia magnética que más luego vamos con la compañera que nos va a exponer, nos va a explicar un poquito más de la resonancia y vamos a entender el por qué están utilizando más esta técnica y ya están dejando casi atrás un poco lo que es la fistulografía. Están utilizando, al menos en el hospital, la fistulografía más para tratar los problemas de los catéteres de hemodiálisis que se pueden dañar o obstruir en su paso. Las contraindicaciones que están dadas para una fistulografía es el sangrado de la fístula en movimiento, o es una idiosincrasia de drogas radioactivas, radiopacas, es la presencia de una inflamación en el sitio o localización de la fístula, o el estado general grave del paciente, es decir, la inestabilidad hemodinámica.
¿Cuáles van a ser la preparación? En sí, por lo que estuve revisando sobre la fistulografía, no tiene una preparación específica para realizar este procedimiento. Lo único que nos indican es determinar si es que no está contraindicado el procedimiento así en el paciente o el paciente tenga alergia ya sea al bario o al yodo. Como les dije, no necesita de preparación y este contraste que yodado va a ser pasado por un orificio externo con o sin sonda y para estudiar su trayecto. Como le pueden ver en el gráfico, ahí les dice que primero se debe tomar una placa simple de tórax para poder evaluar la zona en donde está afectando esta fístula y en donde se va a realizar. Se va a introducir el material de contraste a través de una sonda o jeringuilla con el paciente. Los materiales que van a utilizar, yodopovidona para esterilización de la zona, campos estériles, guantes estériles, gasas, una sonda flexible o jeringuillas. Esta es la máquina que la Alicia nos estaba diciendo, la fluoroscopía, que nos va a ayudar para realizar el procedimiento, la fístula sea visualizada en movimiento. En el siguiente vídeo Y veremos en qué consiste y un videíto donde que les va a hablar un poquito más y le van a hacer aquí una fistulografía en un catéter de diálisis. fistulografía. Esta es una prueba. Ay, perdón. En el siguiente vídeo veremos en qué consiste una fistulografía. Esta es una prueba que se solicita cuando sospechamos que puede haber una estrechez a lo largo de la fístula y se realiza en las salas de radiología intervencionista, como la que podemos ver en la imagen. En primer lugar, se esterilizará el brazo de la fístula. Seguidamente, se colocarán una serie de paños estériles alrededor de la fístula, por donde vamos a realizar la fistulografía. Ahora ya está todo preparado para realizar la intervención. Comenzamos localizando la vena utilizando un aparato de ecografía Doppler. E inyectaremos anestésico local para evitar que la intervención sea dolorosa. A continuación, con una aguja de mayor tamaño, localizaremos la vena e introduciremos una fina guía a lo largo de la fístula, así como el contraste yodado que nos permitirá ver el interior de esa vena. Esta prueba nos permite ver una serie de fotos de la fístula por dentro, gracias a la administración de contraste. En la imagen vemos cómo la vena de esta fístula tenía una estrechez muy severa. Si no lo solucionamos, la fístula podría llegar a pararse. Muchas de las estrecheces o estenosis de las fístulas pueden ser solucionadas mediante el llamado balón de angioplastia. Es un balón como el que ven en la imagen, que al hincharse abre la zona estrecha. Vemos como en esta fístula el balón se va hinchando de forma progresiva hasta abrir esa zona tan estrecha que veíamos en la imagen anterior. El momento del inflado del balón puede ser algo molesto, incluso en algunos casos doloroso, pero es fundamental para poder resolver el problema. Como vemos en la imagen, la estrechez ha quedado solucionada y dilatada y el resultado final es muy bueno. Y así termina la intervención, habitualmente con un pequeño punto quirúrgico que se retirará unos días después. Como pudieron ver, ese procedimiento es realizado en una fístula para la realización de una diálisis. ¿Qué es el procedimiento que más están utilizando en el hospital? Ya que en caso de unas fístulas anales o lesiones gastrointestinales, una fístula gastrointestinal, están utilizando más las resonancias. Los cuidados de enfermería que vamos a tener es esperar en la sala de por lo menos 30 minutos tras la colocación del vendaje compresivo para vigilar posibles sangrados en la zona de punción y adecuada compresión del vendaje. Transcurridos estos 30 minutos, el personal de enfermería le dará el alta desde el servicio en donde se realiza el procedimiento. Deberá mantener el vendaje compresivo alojándole a las 6 horas de su colocación y retirarlo posterior a las 24 horas del centro de diálisis, porque aquí, más se realizaba en la parte de hemodiálisis.
Vigila siempre el vendaje, que siempre permanezca seco y limpio. Y si es que puede haber un sangrado, se debe hacer compresión manual por 20 minutos. Y también si es que está en su domicilio, debe acercarse a emergencias en caso que haya un sangrado y que no se pueda parar luego de los 20 minutos. Si hay dolor en la zona de punción, tomar analgésicos. Habitualmente el paracetamol, también nos recomendaba tomar el ibuprofeno, pero en el caso de un paciente oncológico no pueden el ibuprofeno, así que solo se les recomienda el paracetamol. Evitar también tomar aspirinas, porque esto puede ayudar a que no haya una correcta coagulación. Tras 2 horas de la realización del procedimiento, podrá realizar con su dieta normal y sus actividades normales, pero siempre teniendo en cuenta de no hacer esfuerzo en el miembro, en la parte donde se le hizo la fistulograma. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Preguntas para el resto de las compañeras, por favor, hacia Rocío, acerca del examen que acabamos de ver recién, la fistulografía. Ninguna pregunta, compañeras, tienen la oportunidad. No le hice Una ninguna pregunta. Mi nombre es Sonia. La fistulografía en un caso oncológico, ¿en qué caso se podría describir o ameritar el estudio? Por lo que revisé, por ejemplo, que un paciente haga por la compresión de la quimio, a veces ellos hacen abscesos anales, perianales que comienzan, y eso si no se le da cuidado, se le va a hacer una fístula. En el caso, como me decía el médico de hematología, que anteriormente se le hacían los fistulogramas porque era el primer examen optatorio, pero ahora algo menos invasivo está la resonancia magnética, que igual utilizan contraste, pero que se le puede observar mejor en el resultado. También en caso de que la paciente esté con una ileostomía, se le puede infectar y se le puede hacer una fístula. En ese caso también puede intervenir. Y hay que conocer que estas son más consecuencias del paciente oncohematológico, porque sus defensas se bajan y se vuelven muy susceptibles a infecciones. Ok, Rocío, un poquito para acotar ahí. O sea, realmente, en el caso donde Rocío indica, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Liz. Ya. Realmente en el caso en que Rocío decía cuando reciben quimioterapia los pacientes, o sea, no tengan ustedes entendido que la mayor parte de los pacientes que reciben quimioterapia van a terminar con una fístula. Lo que sucede es que el problema para que se pueda presentar alguna fístula es la presencia de una bacteria en pacientes inmunodeprimidos, o sea, en los pacientes que están neutropénicos, que se han aplaciado por efecto secundario de la quimioterapia. Ustedes ya después van a revisar en que el paciente que se somete a quimioterapia, la mayor parte de estos medicamentos provocan toxicidad a nivel de la médula. Entonces vamos a encontrar pacientes con neutropenia. Y estos pacientes con neutropenia, cualquiera de ellos son muy vulnerables a contraer cualquier tipo de infección. Entonces a veces por ahí una bacteria y puede provocar una infección localizada, más que nada a nivel, como decía, puede ser una a nivel anal, en donde si no se tiene cuidado y no se actúa a tiempo y tiene que tener tratamiento con antibióticos, esto puede ampliarse. Inclusive hay infecciones a ese nivel también en otros casos y son motivo también, en pocas ocasiones se ve, pero son motivos para que el paciente entre en una infección generalizada y el paciente hasta pueda fallecer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero lo que sí quiero que tengan presente es que no todos los pacientes que van a recibir quimioterapia, que están recibiendo, van a cursar con fístulas. Les vuelvo a repetir, esto más vale es como una consecuencia en pacientes neutropénicos. Entonces, cuando vayan a estudiar pacientes neutropénicos, se van a dar cuenta
que es un paciente muy vulnerable a cualquier tipo de infección. Entonces, uno de los problemas puede ser este y podrá a lo mejor terminar teniendo este tipo de examen, ¿sí? Pero como bien dijo también ahora Lupe, la tomografía o la resonancia son exámenes que ayudan muchísimo. Algunos de ellos todavía se siguen haciendo, pero algunos de ellos a lo mejor donde hay estos equipos, porque no en todos los centros oncológicos hay, pero donde ya haya un resonador o un tomógrafo, entonces a lo mejor puedan evadir este tipo de diagnóstico, pero sí es importante que ustedes lo conozcan y para qué puede servirnos. Entonces la indicación básica es en pacientes con sospecha de fístula, definitivamente para poder diagnosticar hasta dónde tiene el alcance esa fístula y poder hacer su abordaje, su terapia. Y las contraindicaciones básicas es un examen sencillo, pero como lógico todos tienen contraindicaciones. En pacientes embarazadas, en pacientes lógico vamos a utilizar un contraste, en pacientes que tengan alergia al tipo de contraste que vayan a utilizar y en pacientes con problemas sépticos que estén cursando en ese momento. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta, compañeras? Dicen, en el caso de las fístulas enterocutáneas también se recomienda la fistulografía. En procedimientos oncológicos, no. En procedimientos oncológicos no les vemos. Inclusive hay las fístulas vésico-vaginales que también se forman. ¿Ah? Entonces ahí también hemos utilizado. En las enterocutáneas, yo pienso que más en otro tipo de enfermedades, más vemos en unas cirugías grandes, a lo mejor que se fistuló por ahí, pero en realidad nosotros acá en el hospital o en oncología como tal, muy raro que tú veas una complicación así. Pero si tiene utilidad ahí, creo que sí. Si es que les va a ayudar en algo, no habría ningún problema, ¿sí? Porque ya les digo, es el estudio básico de una fístula, porque lo que se quiere ver es hasta dónde llega, ¿sí? Se quiere ver la dimensión de esa fístula y luego el abordaje terapéutico que el médico le vaya a dar. Yo tengo otra pregunta, Lupita. Mariela. ¿De pronto la radioterapia puede en algún momento desencadenar en una fístula? Sí, correcto. Buena la pregunta, Mariela. La radioterapia pudiera provocar algún tipo de daño, más que nada cuando son concentraciones grandes las que va a recibir el paciente, ¿sí? De radiación. Acuérdense, bueno, vamos a ir viendo poco a poco cuando ya nos toque ver, porque vamos a ver tratamiento con radioterapia. Depende de la cantidad con la que le hayan programado su dosis, ¿sí? Entonces, no todos los pacientes, hay dosis grandes al igual que en quimioterapia, pero hay pacientes que pueden tolerar mejor y hay otros que no. Y puede ser que algún tejido, dependiendo de dónde esté localizado, se nos pueda provocar una fístula. Se puede ver en muy pocos casos, pero puede darse, como se pueden ver también grandes, en la radiación, grandes zonas irradiadas y se las aprecia como heridas, como unas grandes quemaduras. Y esa es una complicación muy frecuente de la radioterapia, pero las quemaduras más que nada. Pero fístula se puede ver muy poco, pero ya les digo, dependiendo de la dosis que el paciente esté recibiendo. Ok. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta o algo más que podemos dar de soporte a este tema, pasamos con el siguiente. Vamos con el siguiente tema. Creo que por orden de lista está José Luis. ¿Me oyen? Sí, José Luis, sí se te escucha. Bien, compañeros, muy buenas tardes, compañeras. Vamos a lo que es la galactografía, o también conocida como ductografía. Principalmente este es un examen que se hace, un procedimiento que se utiliza rayos X con el fin de crear imágenes de los conductos galactóforos de la mama. Cabe destacar o cabe decir, no sé por qué pensé que antes de mí venía los rayos X de mama simple.
Pero bueno, más o menos la indicación en oncología principalmente es en pacientes que tienen alguna secreción sanguinolenta o transparente que sale del pezón. Lo otro, es posible que se recoja una cantidad de líquido para determinar si hay algún tipo de infección o células cancerosas. Principalmente ayuda a diagnosticar, primero, infección de los conductos galactóforos. Segundo, si hay algún tipo de papiloma en los conductos. Y cambios fibroquísticos de las mamas cuando hay cáncer de mama ya diagnosticado. Entonces, para hacer una pequeño recuento de lo que es la anatomía de la mama. Bueno, tenemos lo que es la piel, el tejido adiposo, que es este que está por acá, músculo pectoral, tenemos las costillas por acá, tenemos el tejido glandular, que es este que está por acá, lóbulos, el pezón propiamente dicho, los conductos excretores, la areola, que es esta que está aquí, y los que nos competen en este momento, básicamente que son los conductos galactóforos, son estos que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Se introduce un catéter muy delgado por el pezón y se inyecta en el conducto una cantidad pequeña de colorante, en este caso, y lo que es lo que nos va a permitir ver o resaltar el resultado o la imagen de la radiografía. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? La preparación del paciente es principalmente desnudarse la cintura para arriba y utilizar una bata con la abertura hacia adelante. Se debe informar lo siguiente, que es un poco molesto pero no doloroso. Segundo, que el examen o el procedimiento no daña sus mamas. Que es sumamente rápido el procedimiento y que debe decir si se torna doloroso o muy incómodo. Y que la compresión es imprescindible para la obtención de buenas imágenes. Ya voy a explicar exactamente a qué se refiere con compresión. Ok, en el procedimiento principalmente hacemos lo que es asepsia y antisepsia para introducir el contraste yodado hidrosoluble, básicamente sin ningún tipo de requerimiento especial. Este tipo de contraste, de hecho, es el mismo que se utilizaba para el examen que la compañera expuso anteriormente. Aquí tenemos lo que es el catéter. Y estuve investigando, o bueno, haciéndole algunas preguntas, no sé si conocen al doctor Fernando Checa, y él me estuvo explicando que en algunos casos es necesario utilizar dilatadores. Si el catéter, aunque es muy pequeño, no pasa por los conductos, hay que utilizar tipos de dilatadores, uno un poco más grande que del otro, para poder llegar al diámetro necesario, para introducir el catéter que tenemos por este ladito. No sé si logran apreciar un poco. El segundo, bueno, es la obtención de la imagen a través de los rayos X. Cuando se refería a la compresión en la lámina, 2 láminas anteriores, se refería a que literalmente yo no he tenido la oportunidad de entrar y ver estas máquinas personalmente. Pero bueno, supongo que ustedes, por tener, digamos, la necesidad de sí hacerse este examen, pues obviamente sí lo conocerán un poco mejor que yo. Entonces, lo que se refería a la compresión es que a esta parte, que es una lámina transparente, puede ser de acrílico o de vidrio, debe aplastar literalmente la mama para que se obtenga una buena imagen. Entonces, la compresión que se refería anteriormente es esta precisamente. Acá también se puede apreciar la mama, las 2 láminas, y aquí tenemos lo que proyecta en sí los rayos X, y esto es la placa de metal para que puedan salir o captar la imagen precisamente. Entonces, lo que obtenemos en las imágenes es lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos primero el catéter,
que tenemos por este lado. Segundo, los canales. Y lo que está resaltando en sí son estos canales que están acá. Y lo que se busca, acá tenemos un poco mejor. Esto es lo que sería el catéter. Aquí está introducido el catéter y está irrigando continuamente. Cabe destacar que una vez que se canaliza, por así decirlo, estos conductos se debe dejar puesto el catéter, primero para que el medio de contraste no se regrese, y segundo para seguir irrigando en el aplastamiento que vimos anteriormente con la compresión de la mama por el aparato de rayos X. Cuando se lleva a cabo el aplastamiento o la compresión, no salga el medio de contraste, y si en dado caso de que salga, seguir irrigando para tener una buena imagen. Entonces lo que se busca es lo siguiente: si vemos que está pintado, bien pintadito en blanco acá, y hay una parte como que oscura, que hay unos granulitos por acá, cuando no se pinta por completo el conducto y hay alguna irregularidad que quite o que opaque el borde claro, se presume que puede haber papilomas. Según me estuvo comentando el doctor Checa, hay granulomas desde 1.5, 2 milímetros hasta 3 o 4, que eso sí obstruyen casi completamente, dependiendo del diámetro también y del sitio donde esté ubicado el papiloma, puede obstruir completamente el ducto. Entonces, lo que son los cuidados de enfermería principalmente, primero colocar un apósito para el contraste, manteniendo levemente presionado, o fijarlo con un esparadrapo. Segundo, mantener la vigilancia en caso de sangrado y reportar en caso de molestias y dolores. Adicionalmente, el día de hoy también le estuve conversando con el doctor René Muñoz y me estuvo diciendo que es bastante común que se presenten algún tipo de infecciones cuando no se realiza bien la asepsia y antisepsia. Antes de realizar el procedimiento, podemos empujar partículas por el ducto cuando introducimos o cuando se introduce el catéter, que pueden llegar a desarrollar algún tipo de infección por mal procedimiento principalmente. Los cuidados de enfermería son básicamente estos, y la vigilancia en cuanto a que no está en la lista, pero sí lo estoy conversando hoy. El doctor René Muñoz me hizo bastante hincapié con eso. ¿Qué habría que vigilar luego? Sería primero la secreción, si tiene secreción sanguinolenta o purulenta. Segundo, si la persona o la mujer en este caso presenta algún tipo de hipertermia o dolor o endurecimiento tanto del pezón como tal, como de la parte o de la punta de la mama. Y una cosa que me hizo hincapié también es que no se debe dejar que el contraste salga por sí solo. No se debe, y utilizó la expresión que me causó un poco de risa, ¿no? Bastante informal. No se debe ordeñar la mama para que salga el resto de contraste que quedó. No, me dice que debe salir tranquilamente, sin ningún tipo. Y si siente algún tipo de molestia, se debería estudiar el porqué de este tipo de molestia. Ahora, bueno, les traigo este pequeñito video. No se escucha muy bien. A ver. Pero para que más o menos vean. ¿Sí se oye? Muy bajito.
José, no se oye nadita, nadita, nadita. Ya, por si acaso, ya les acabo de enviar el link, porque sí, yo estando frente a la computadora me cuesta escuchar un poco, pero ya les envié al grupo, por si acaso, para que vean el video. Básicamente lo que estaba narrando era todo lo que sería el procedimiento, la utilización de los dilatadores, cómo se utiliza, cómo se fija y más o menos los resultados de la imagen. Entonces, bueno, esto en teoría sería todo. El procedimiento se lleva más o menos unos 15 a 30 minutos, dependiendo. Lo que más se tarda es el tema de canalizar los ductos para incorporar o colocarle el medio contraste. Pero bueno, en esto consiste la galactografía o ductografía. ¿Alguna pregunta, chicos? O chicas, mejor dicho. ¿O algo que complementar? Dicen, José, yo tengo una pregunta. Solo con el observar del examen, a mi parecer, sí sería doloroso. ¿Algún, no sé, medicamento previo al examen se podría dar? No está indicado normalmente, a menos que haya algún tipo de infección, sí se utiliza algún tipo de antibiótico. Pero si lo que se busca, esto sí fue bastante enfático el doctor Checa, si lo que se busca es algún tipo de cultivo, no se debería dar antibióticos, se debería hacer el examen primero y después del cultivo o del examen previo de la muestra, sí se procede a dar exámenes. Lo que sí, en dado caso que sí requeriría, serían analgésicos o antiinflamatorios en todo caso, dependiendo también del caso. Pero por lo general, me comentaba el doctor Fernando, no se hace ningún tipo de indicación de medicación, a menos que sea muy, muy grave, o iniciar de una vez con el tratamiento, si lo requiere, de la quimioterapia, pues, de citostáticos. Eso fue lo que me comentó el doctor. ¿Alguna otra cosita más, mis pequeñas compañeras? A ver, compañeras, pregúntenle a José Luis, porque José Luis está esmerado y entra a estudiar la anatomía de la glándula mamaria. Justo le ha tocado a José Luis este examen, que es un examen muy, muy femenino. Entonces ahorita José Luis está perito ya en la anatomía de la glándula mamaria y en lo que tiene que ver al examen. Y qué bien ha hecho consultas a médicos oncólogos, quienes también le han direccionado con el tema que él ha estado revisando. Compañeras, sin más nada entonces que agregar, para continuar con las actividades de esta noche, le doy entonces la pase a nuestra docente, la licenciada Lupita. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y bueno, como estábamos aclarando ahí un poquito acerca de lo que tú has preguntado a los médicos y todo, parece que te escuché decir que le habías preguntado al doctor René Muñoz y él más que nada te había indicado que no tiene que hacerse un tipo de ordeño. Y por un lado, o sea, para no tratar de sacar el medio contraste que está ahí, sino para que vaya bajando suavemente. Entonces hay que tener cuidado porque después el paciente va a estar muy abrumado pensando de que a lo mejor pasó algo, porque de por sí ya había una secreción, más todo lo que tendrá que salir del medio de contraste, eso también lo tenemos que tener presente para poder educar al paciente. Y por otro lado, también lo que te había comunicado, que es algo muy importante, que este examen se lo tiene que hacer con cuidado porque pudiera darse paso a una infección añadida, ¿sí? Porque justamente en estos conductos hay una sustancia, recuerden que uno de los motivos por los cuales se está pidiendo el examen es porque justamente hay la presencia de un líquido, de una sustancia que sale a través de los pezones, que se puede observar a través de estos conductos. Entonces no es pertinente de que a lo mejor
se esté manipulando mucho. Simplemente el médico, pues es el que está en rayos X, va a hacer su examen, pero tiene que aplicar una buena asepsia y antisepsia para no tratar de complicar la situación. Acuérdense, ya les dije, ahí va a haber un tipo de secreción. Entonces, ese sería el motivo por el cual si no se maneja con cuidado, pues pudiera darse paso a una infección. Y lo que no se quiere en esto justamente es agregar más problemas de salud al paciente, ¿sí? Entonces, eso nomás como para acotar un poquito más. Bien, entonces sigamos con el otro compañero. Estamos en lista, parece que nos toca a Natalie Espinosa. Listo, ya les estoy compartiendo. ¿Me avisan si ya pueden visualizar, por favor? Sí, ya se visualiza, Natalie. Ya. Entonces, buenas noches con todos. El tema que yo les voy a hablar el día de hoy es acerca de la cialografía. La cialografía deriva de dos prefijos, cialo, saliva, y grafo, que quiere decir dibujo o imagen. Por tanto, es el estudio de la demostración radiográfica de las glándulas parótidas y submandibulares, realizado luego de la inyección retrógrada de un medio de contraste iodado hidrosoluble no iónico en los conductos de drenaje para opacificar el sistema ductual y el parénquima glandular. Les voy a hablar acerca de un poquito también de la historia, solo déjenme colocar, de la historia de la cialografía. La historia nos cuenta que en 1902 la técnica fue descrita por Carpi usando mercurio. En 1925 fue usada por Barsoni con yoduro de potasio al 20% como una herramienta diagnóstica. En 1931, usado por Penn, el cual empleó lipiodol y señaló de una manera general la técnica de la cialografía. En 1935, Spiens y Wolf utilizan esta técnica y ya dan una clasificación a los de acuerdo a esta técnica, a una clasificación de tumores situados en la vecindad de las glándulas salivales, tumores que invaden las glándulas salivales, dando imágenes radiográficas en el sistema ductual y tejido glandular. En 1938, Blady y Hooker publican la técnica, indicaciones y la interpretación de la cialografía. Y en 1950 se emplea la cialografía en casos con tumores parótidos. Tenemos las indicaciones. Este procedimiento es utilizado para el diagnóstico de patologías de las glándulas salivales que pueden ser inflamatorias, agudas o crónicas, no inflamatorias, metabólicas, anomalías de secreción o malnutrición, y las de crecimiento, masas que pueden ser quistes y tumores. Dentro de los tumores tenemos quistes benignos, que puede ser un adenoma pleomorfo, como se observa en esta imagen. Estos adenomas se presentan como una masa nodular firme que no va a tener dolor, y los adenomas monomórficos, que son células basales, ¿no? Y también los tumores malignos, como los carcinomas. Esta es una imagen de un carcinoma epidermoide de la parótida, que es muy agresivo y que se caracteriza por parálisis facial y, como se observa, también por ulceraciones de la piel. Las contraindicaciones son tres contraindicaciones que se tiene en esta técnica. Una de ellas es periodos agudos de infección o inflamación de las glándulas, donde puede haber descarga de líquido purulento. Reacción alérgica al compuesto, en este caso al yodo. Y obviamente, al ser un compuesto, el yodo que se utiliza está contraindicado en mujeres en estado de gestación. Les voy a hablar acerca un poquito de la anatomía de las glándulas salivales, porque en la técnica, en el procedimiento, es necesario saber dónde están ubicadas y qué conductos la forman cada una de ellas. Tenemos la glándula parótida. Esta glándula está situada a ambos lados de la cara, por debajo del conducto auditivo externo. La glándula parótida tiene un conducto principal, que es el conducto de Steno. Este se va a encontrar en la mucosa adyacente a la porción coronal, como podemos ver, del segundo molar del maxilar superior. La otra glándula es la glándula submaxilar.
La glándula submaxilar tiene un aspecto, un tamaño parecido a la nuez, de forma irregular, y su conducto principal es el conducto de Wharton. Este conducto se sitúa en el suelo de la boca a ambos lados del frenillo de la lengua. Ya, ahora sí les voy a hablar acerca del procedimiento. Dentro de los materiales que se utilizan para esto tenemos dilatadores de conductos salivales, tenemos los catéteres que pueden ser de los catéteres mosquito, que sí los conocemos, o también este tipo de catéter. Tenemos los conectores que van a ir en la jeringuilla para poder administrar el medio de contraste. También tenemos los chasis de rayos X y como es una técnica estéril, obviamente guantes, la solución iodada, jeringuillas, apósitos, gasas. La preparación del paciente. Para la preparación del paciente, primero, este procedimiento no necesita hospitalización, es un procedimiento ambulatorio. El paciente debe estar en ayuno por lo menos de 4 a 6 horas. Debe realizarse enjuagues bucales con una solución antiséptica que puede ser Listerine y debe tener una correcta higiene bucal. Debe llevar 2 limones. ¿Para qué los limones? Estos limones van a actuar como secretagogos para favorecer la secreción salivar y por tanto permitir dilatar el conducto excretor, lo que facilitará la entrada del catéter. Indicar al paciente que se retire dentaduras postizas u otras prótesis dentales. Indicar que se retire materiales radiopacos, como es el caso de las joyas que en algunas veces llevan las mujeres tanto en el cuello como en la cabeza. Explicar al paciente en qué consiste el procedimiento y las complicaciones que se puede presentar, que generalmente en algunos casos, si la técnica fallara, puede haber un poco de sangrado. Firmar el consentimiento informado. El procedimiento en sí. El procedimiento es una, ¿cómo le puedo decir? Fue algo que me dio la doctora del hospital en el que laboro, que estoy trabajando, entonces yo lo adapté con imágenes, porque solo fue una explicación así rapidita, pero dentro de todo eso yo lo adapté con imágenes para poderlo entender mejor. Lo que me explicaba la doctora es que primero le colocan una bata estéril a la paciente, luego puede ser esta técnica, puede ser sentada o acostada directamente en la mesa de rayos X. Se le coloca un anestésico en spray en la boca de la paciente y ahí vamos a colocar las gotas de zumo de limón para que ya empiecen a dilatarse los conductos de las glándulas. Puede ser el conducto de Stenone o el del Wharton, como ya les indiqué. Este procedimiento tiene 3 fases, una fase operatoria, una fase de llenado y una fase de vaciamiento. En la fase operatoria, en esta fase se van a tomar radiografías que se consideren necesarias para antes de introducir el medio de contraste. Aquí se van a poder visualizar en estas cualquier obstrucción radiopaca, como podemos observar en estas 2 imágenes, la presencia de cialolitos, que son cálculos que se encuentran en las glándulas. Esta fase también nos permitirá visualizar y encontrar la entrada de los conductos. Este es el conducto de Stenone de la glándula parótida y acá el conducto de Wharton de la glándula submaxilar. En la fase de llenado, esta primero. En la fase de llenado, luego de que ya se identificó los conductos de entrada de las glándulas, de vaciamiento de las glándulas, se va a colocar los dilatadores. Una vez colocados de los dilatadores, se va a proceder a la canalización con el catéter, como se observa aquí en el conducto de Stenone y acá en el conducto de Wharton. Luego vamos a colocar los conductores a la jeringuilla que contiene el contraste y enviar el contraste, no por el catéter, dependiendo el conducto al que se le quiera visualizar y a la glándula que se la quiera estudiar. La cantidad de medio de contraste va a ser de acuerdo a la estructura que se quiera estudiar, no siempre va a ser la misma cantidad.
En la fase de llenado tenemos las proyecciones que se van a obtener después de enviar el contraste. Para la glándula parótida tenemos que es una proyección tangencial que podemos observar que el rayo cae perpendicularmente en el chasis de la placa y esta es la imagen que nos va a dar de la glándula parótida. Para la glándula submaxilar, la proyección va a ser una proyección lateral. Igualmente, aquí vemos que el rayo del rayos X, se puede decir, va perpendicularmente a la parte baja de la mandíbula y nos va a dar esta imagen. Aquí podemos ver el conducto. Y para la glándula sublingual, es una proyección axial con el cuello extendido de la paciente y aquí vamos a observar la proyección que nos va a dar. Y la fase de vaciamiento consiste en retirar el catéter y seguir estimulando la producción de saliva para que los conductos sigan dilatados y se pueda eliminar el contraste. Tenemos los cuidados postestudio. Se debe indicar al paciente que va a sentir dolor, ardor y aumento de la glándula tras 24 horas de realizarse el examen. Se le va a proporcionar un analgésico terminado el estudio si fuera necesario. Se va a seguir estimulando la secreción de saliva. Puede utilizarse limón o goma de mascar para ayudar a eliminar el medio de contraste. Y se le va a indicar también que se debe realizar enjuagues con una solución antiséptica. Aquí les he puesto unas imágenes de proyección. Aquí, como les expliqué anteriormente, podemos observar un cialolito, que son los cálculos de las glándulas. Aquí podemos observar una obstrucción. Esta obstrucción, si no se la puede ocasionar el aumento de secreción y también puede bloquear la salida de la saliva. Y aquí también vemos una obstrucción de la glándula parótida. Eso sería todo lo que yo les puedo hablar. Si tienen alguna pregunta o algo para poderles ayudar con la respuesta. Gracias. Gracias, Natalie. Muy bien, tu tema muy bien revisado, claras las explicaciones. Compañeras, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que a lo mejor aprendemos todas el día de hoy, es que el limón en este tipo de examen, ¿cómo ayuda? Siendo algo natural, ayuda porque va a dilatar los conductos de las glándulas que se quieran examinar o que se quieren estudiar. Entonces, imagínense, a lo mejor pensamos que ninguno de estos exámenes nos iban a dar esta primicia. Para muchas de las personas, el limón actúa como un mecanismo de dilatación natural para poder hacer el estudio de estos conductos que se van a estas glándulas. Entonces, ¿alguna pregunta, compañeras, sobre este tema que es muy importante? Alicia. Todo quedó bien clarito, ¿no es cierto? Ya, ok. Gracias, Natalie. Entonces continuamos con Carolina Flores, quien nos va a traer presente el tema de la mamografía. Así es, Lisen, Lupita. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Lisen, nuevamente. Y yo les voy a hablar esta noche de la mamografía. Me confirman, por favor, si se puede visualizar y se puede escuchar bien el audio. Sí, Carolina, sí se te escucha y sí se visualiza bien la diapositiva. Ya. A ver, entonces, la mamografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen a través de un mamógrafo. Como José Luis ya explicó anteriormente con el tema de la galactografía, es similar el mamógrafo, es el mamógrafo que se utiliza para la mamografía. Tiene unos tubos de emisión de rayos X especialmente adaptados para conseguir la mejor resolución posible. Este mamógrafo envía dosis bajas de rayos X de alrededor de 0.7 milisievert. Quizás sea nuevo el término para muchos de nosotros, para mí lo fue. El sievert
es lo que nosotros conocemos también como joule por kilogramo. Entonces, un milisievert son las medidas con las que se da a los rayos X. Esta resolución nos permite la visualización de las estructuras fibroepiteliales internas de la glándula mamaria. Esto quiere decir el tejido conjuntivo, tejido glandular y tejido graso. Un poco para ver cómo ha avanzado la mamografía desde su origen hasta ahora, hasta la actualidad. En 1913, Alberto Salomón, quien fue un radiólogo estadounidense, un cirujano alemán, él fue el primero en usar la radiografía para estudiar el cáncer de mama. Él es considerado el inventor de la radiología mamaria. Él radiografiaba piezas de mastectomía que se habían extraído aproximadamente 3,000 pacientes para determinar la extensión del tumor y distinguir las características entre tumores benignos y malignos. En 1930, el radiólogo estadounidense Stafford Warren publicó un estudio en el que produce imágenes de rayos X para diferenciar los cambios fisiológicos que resultan tras el embarazo y la mastitis. Es importante aquí mencionar que en un estudio que él realiza a 119 mujeres, las radiografía y después las 119 mujeres fueron sometidas a cirugía y él diagnosticó previo a la cirugía 54 de 58 casos de cáncer. Es decir, en la cirugía fueron diagnosticadas 58, pero él previamente mediante radiografías ya detecta el cáncer en 54 de estas 119 mujeres. En 1945, Raúl Laborn impulsó un método de diagnóstico de la compresión mamaria. Él en 1945 señala la importancia de comprimir el seno para que tenga una mejor visualización de los tejidos mamarios. Lo que hasta la actualidad se realiza en este estudio. En la década de los años 1960 comienzan los primeros ensayos randomizados de screening por Laszlo Tovar. Aquí estos ensayos demuestran que es posible disminuir la mortalidad por cáncer de mama gracias a estudios radiográficos previos, o sea, precoces. En 1976, la Sociedad Estadounidense del Cáncer comienza a recomendar la mamografía como método de detección temprana del cáncer de seno y se recomienda el uso de radiografía precoz, o sea, preventiva a las mujeres mayores de 55 años. En 1993, el Colegio Estadounidense de Radiología desarrolla el Sistema de Datos e Informes de Mama, o el BIRATS, como hasta ahora le conocemos, que es un sistema general y universal que utiliza para diagnosticar e interpretar los resultados de las mamografías. Y en el 2011 se implementa la tomosintesis digital, que son ya imágenes de la mama en 3D. Esta tomosintesis digital mejora la precisión de la mamografía. Utiliza una dosis de radiación más baja y permite que se pueda visualizar los senos en 3 dimensiones. Al igual que se puede visualizar los tejidos, cada capa del tejido mamario, disminuyendo así los falsos positivos que puede darnos la mamografía. ¿En qué se utiliza? ¿En qué está indicada la mamografía? La capacidad de detección de lesiones mínimas, de lesiones muy pequeñitas, ha priorizado la utilización de la mamografía en los últimos tiempos en revisiones
sistémicas para detectar el cáncer antes de que los tumores o las masas sean palpables o ya presenten manifestaciones clínicas, es decir, un cribaje mamográfico. Este diagnóstico en una fase temprana, o sea, gracias a la mamografía se ha evidenciado que se disminuye la mortalidad, se diagnostica a tiempo e incluso para recibir tratamiento las pacientes no necesitan un tratamiento tan agresivo, es decir, son tratamientos más rápidos y la curación es mucho más pronta al ser diagnosticados a tiempo. Actualmente la recomendación periódica de realizarse la mamografía a nivel de la mayoría de países es en todas las mujeres mayores de 40 años, con o sin riesgo hereditario de padecer cáncer de mama. Vamos a hablar un poco de lo que es el BI-RADS, por sus siglas en inglés, lo cual significa Breast Imaging Reporting and Data System. Es un método estándar para interpretar y comunicar los resultados de la mamografía. Es decir, es el idioma universal, como les había mencionado, en el diagnóstico de la patología mamaria. Podemos ver un BI-RADS 0 cuando es insuficiente o son necesarios otros procedimientos para completarlos o comparar los estudios previos. En el BI-RADS 1 es negativo, es lo ideal que debería salir, y el seguimiento habitual es, deberíamos hacer un seguimiento habitual anual. En el BI-RADS 0 los hallazgos son benignos y el seguimiento igualmente es anual. En el BI-RADS 3 probablemente benigno y el seguimiento debe ser estricto a los 6, 12, 24 y 36 meses. En el BI-RADS 4 encontramos unas lesiones sugestivas de malignidad y deberá considerarse tomar material histológico de la lesión mediante algún método de biopsia. El BI-RADS 5 es altamente sospechoso de malignidad y ahí ya se consideraría biopsia y tratamiento. Y en el BI-RADS 6 es el carcinoma ya confirmado a través de imágenes y ya se recomienda un tratamiento definitivo. Este sistema nos permite estandarizar la terminología del informe mamográfico y categorizar las lesiones, ya estableciendo el grado de lesión y el tratamiento, como les mencioné. La preparación del paciente. Es importante mencionar a la paciente que debe cumplir con estas condiciones. Debe estar bien bañada previo al examen y las axilas depiladas. Importante también que no debemos programar la mamografía una semana antes de la menstruación, ya que los senos están sensibles y puede ocasionar mayor dolor el momento del procedimiento. No usar desodorantes, ni talco, ni cremas, ni lociones en las mamas ni axilas, incluyendo la parte proximal del brazo. La paciente debe estar desnuda de la cintura para arriba y con bata. E informar el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Vamos a informarle a la paciente que va a estar sometida a una compresión de la mama entre dos piezas para aumentar la cantidad del tejido mamario que se expone a la radiografía. Es importante mencionarle también a la paciente que sí es un poco molestoso el examen, pero no es muy doloroso. No va a dañar sus pechos, no va a durar mucho tiempo y es necesaria la compresión para exponer más tejido mamario y obtener unas buenas imágenes y claras. ¿Por qué es importante explicarle todo eso? Porque al momento de presionar muchas pacientes se mueven y como les causa molestia, no permiten que se realice bien el examen. Para realizar adecuadamente este examen se necesitan 4 radiografías básicas, 2 por cada mama.
Las posiciones indispensables son la posición céfalo-caudal y medio lateral oblicua, que a continuación voy a explicar. La posición céfalo-caudal es colocar la mama recta, como podemos ver en la imagen, y presionar con las dos placas, sea de plástico o de vidrio, que tiene el mamógrafo. Y presionamos para que el pezón quede recto, quede perpendicular, quede horizontal, el pezón, si fuera posible. Si no fuera posible que el pezón quede recto, hay que marcar el lugar donde está el pezón, porque en casos de sea de mama, ya no hay una morfología, ya no hay una anatomía normal del pezón ni del seno. Entonces es necesario con un marcador marcar dónde queda el pezón. Y ahí al momento de presionar para que no existan confusiones de las lesiones. Los rayos X llegan de manera perpendicular, es decir, de arriba hacia abajo. A eso se refiere la posición céfalo-caudal. En la posición medio lateral oblicua, es necesario que la paciente se sujete el seno y se coloque en posición lateral para que los rayos X lleguen de la parte externa a la interna y poder visualizar así el seno completo. Igualmente tenemos que procurar que el pezón quede en posición recta. En este caso, igual en posición horizontal. El procedimiento tiene una duración, dependiendo de la colaboración de la paciente y de la posición que se logre, tiene una duración entre 30 y 40 minutos. Como les había indicado, actualmente ya tenemos la tomosintesis digital. La tomosintesis digital permite una reconstrucción tridimensional de la mama, pudiendo distinguir las lesiones superpuestas que en una mamografía convencional no se evidencia claramente. Los beneficios de esa tomosintesis digital es un diagnóstico más eficaz, más temprano, la reducción de biopsias, lo que conlleva un diagnóstico más temprano de la paciente, y la disminución de falsos positivos, ya que en la mamografía se puede confundir lesiones, los tejidos densos o grasos se puede confundir con tumores y nos puede dar un falso positivo. Esta tomosintesis digital disminuye un 20% los falsos positivos. El tiempo de adquisición ha de ser lo más corto posible debido a que si la paciente se mueve no se obtiene una reconstrucción fiel a la realidad. Por eso hay que explicarle a la paciente que nos colabore y que se quede quietita, porque hay dos maneras de realizar esta tomosintesis digital. La una es en step and shot, irradia hasta ir completando el total de las imágenes que necesitamos, o la otra es el modo continuo. El modo continuo es emitir la radiación todo el tiempo mientras está movilizando emitiendo la radiación mientras está la paciente quieta, y así reconstruir en 3D una sola vez la imagen. Pero si la paciente se mueve, ya podemos encontrar supuestas lesiones superpuestas. Es importante también mencionar a la mamografía contrastada. Aquí se realiza con un contraste iodado que será captado por los tumores mamarios. A diferencia, ustedes pueden ver la diferencia entre esta tomosintesis digital o mamografía en 3D y la mamografía contrastada. En este caso, el tumor capta el yodo y se vuelve blanco en una superficie negra, en una superficie gris o oscura. Esta puede ser una alternativa o
complementarse con una resonancia magnética de mama. ¿Cuáles son las precauciones? Después de la mamografía no necesita tener algún cuidado en específico porque se termina el examen y hay que mencionarle a la paciente que no es que ella se va a ir con radiación a la casa o tiene que aislarse porque está irradiando ni nada de eso. Simplemente que sigan teniendo en cuenta los síntomas clínicos o si es que estos aumentan, mencionarle a su médico. Siempre existe una leve probabilidad de tener cáncer como consecuencia de la exposición excesiva a la radiación. Aquí hay que recalcar en la parte excesiva, porque estas radiaciones no son altas, más bien son tolerables. Y el beneficio de un diagnóstico exacto es ampliamente mayor al riesgo. No es recomendable realizar mamografías en mujeres jóvenes, dado que la mayor densidad de la mama hace que este examen sea menos sensible. En las mujeres jóvenes todavía el tejido es duro y esto no permite que sea bien visible las lesiones. Eso sería todo con respecto a la mamografía. ¿Alguna pregunta quizás que tengan? Sí, una preguntita. En la que era digitalizada, el examen digitalizado, ¿se usa algún tipo de contraste? Porque la imagen se me pareció bastante a la galactografía. Entonces no utiliza ningún contraste, más bien, José Luis, es más bien la tecnología que aumenta. Aquí en la tomosintesis digital se emite rayos gira. Y como puedes ver, se visualiza mejor porque es una reconstrucción en 3D. Ya no es solo 2D como la mamografía convencional, sino ya en 3D. Por eso tiene una mejor precisión y mayor beneficio para el diagnóstico precoz del cáncer. Ya, ok. No sé si, bueno, luego investigaré eso yo, pero se tendría una imagen así, no sé si decir manipulable, que se pudiera virar, o sea, la misma imagen como es 3D, se podía virar para ver en distintos ángulos. Eso es lo que supongo yo, no lo sé y no sé si tú sabrás eso. Claro, o sea, no manipular como en las películas que vemos, ¿no? Que cogen en el aire y todo, pero sí se puede cambiar de ángulo la visualización. O sea, tú puedes girar como un eco 3D de los bebés. Tú le giras y cambias el ángulo de visualización. Sí, a eso me refería con manipulable, que no es solamente una imagen que quede estática, sino que se puede virar de... Sí, ese es el beneficio, porque puedes ver, ahí puedes visualizar lesiones superpuestas. Es decir, si estamos viendo solo la parte lateral, no vamos a visualizar bien de frente. Entonces le giras a la mamografía para tener un diferente ángulo y ya se puede visualizar otra masa en caso de haberla. Pregunta muy curiosa de mi parte, porque obviamente no tengo ni tendré la experiencia de hacerme este tipo de examen, pero es realmente doloroso, realmente molesta. Sé que por ser el único hombre en tantos grupos donde hay mujeres, sé que si cualquier tope es bastante doloroso. Cuando hay este tipo de compresión, ¿realmente duele o es solamente? No, yo he averiguado a varias personas durante esta semana, incluyendo mi mami, y sí, dice que es doloroso, o sea, más que molestoso, no es que solo te presiona, sino que como las placas están, el borde de la placa está presionándote el seno, sí duele y queda la molestia, o sea, queda la sensación de dolor, queda después del examen. Gracias, Carito. Con gusto, José Luis. ¿Alguna compañera más que tenga alguna pregunta? Compañera, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta. Antes decía que no se puede realizar, no llamar a realizar el examen una semana antes de la menstruación. Yo quería saber cuál sería el tiempo exacto en que
en que uno puede realizarse la mamografía? Ya, gracias. Carmita eres, ¿cierto? Luz. Ya, gracias Luz por tu pregunta. Sí, efectivamente, no es recomendable programar la mamografía una semana antes porque, como les comentaba, están los senos, están muy sensibles y pueden ocasionar más molestia. No hay un tiempo exacto, no hay un tiempo exacto, simplemente es esta partecita nomás, que no una semana antes de la menstruación. Si una mujer es regular y ya sabe que va a menstruar dentro de 7 a 10 días, es mejor programarla para después de la menstruación, cuando ya el nivel hormonal ya esté regulado y ya no afecte a la sensibilidad mamaria. Luz, ¿sí quedó clara la respuesta? Bueno, en caso de que una mujer sea irregular, pues no sé cómo sería de ser, porque la verdad es que tengo en sí, el médico me envió a prepararme para hacerme una mamografía, pero mi regla es irregular y parecía que ya iba a menstruar ahora, pero, o sea, el dolor, tengo dolor en los senos cuando voy a menstruar, pero no tuve nada, no pasó. Entonces, por eso le preguntaba, quería saber exactamente cuándo podría ir. Deberías esperar hasta después de la menstruación para que sea, ya sea, o sea, ya pasó la menstruación y ya no tengas este riesgo de sensibilidad. Porque mientras estés esperando la menstruación, puede ser que hoy no tienes esa sensibilidad y la programas para dentro de 2 días, y dentro de 2 días ya tienes esta sensibilidad mamaria. Entonces deberías mejor esperar que ya pase la menstruación y programar tu mamografía. Pero es importante que te la hagas y no dejes pasar mucho tiempo. Era. ¿Alguien más? ¿Alguna Carito. pregunta? Sí. Carito. Soy Rocío. Y en caso, por ejemplo, de una paciente que tenga un implanto fix, no sé si lo dijiste o no lo escuché, o bueno, ¿qué alguna, no sé, recomendaciones o está contraindicado con el implanto fix? Como tú dices que es la presión con las placas, le va a presionar la mama y el Pero le implanto fix presiona, está amiga, cerquita. claro, le Entonces, presionaría la mama como tal, más no el implante, porque el implante está más arriba, está casi... yo tengo una paciente aquí en la hemato que estaba indicada hacer una mamografía porque se sospechaba de unas lesiones allá. Pero los médicos, o sea, los técnicos, los que hacen la mamografía, no le querían hacer a la señora por la presencia del implanto fix. Entonces, no, o sea, nunca averigüé específicamente por qué mismo, ¿no? Pero lo único que cuando yo llamé a decirle, el señor me decía, no, la señora tiene implanto fix, no le vamos a hacer. Hasta que, según lo que me dice el técnico, él me dijo que hasta que se le remueva, que se le retire. Entonces decíamos, ¿cómo? Si estamos en quimioterapia no podemos retirar el implanto fix. Y no se le hizo. Bueno, la señora después de un tiempo falleció porque hizo una MET en sistema nervioso. Pero, y no sé, alguna recomendación, algo, porque sí me quedó siempre esa duda. Es muy buena tu pregunta, Chío, pero, y déjame revisar, pero no, dentro de la mamografía no está contraindicado el catéter, o sea, los reservorios venosos. No está contraindicado que la paciente tenga, porque anatómicamente no está en el seno, sino, o sea, el seno es lo que le irradian. Y el implanto fix o el reservorio venoso no está ahí, está más arriba, está en la parte clavicular, se podría, sí, en la parte clavicular. Pero sin embargo, déjame revisar, es muy buena tu pregunta y ya me dejaste también con la duda. Claro, ¿sabes qué? Bueno, estos últimos 2 meses más o menos tuvimos un par de pacientes que por temas de estética tienen el catéter, el implanto subcutáneo. Lo tienen cerca de la línea media axilar, abajo o lateral, debajo, bueno, no debajo, al lado del seno, no arriba en la zona clavicular.
Y le pregunté que por qué razón. Y dice la paciente que es muy doloroso la activación del puerto, pero que por temas estéticos ella lo decidió de esa manera. De hecho, la cirugía fue un poquito, para colocación de este catéter de reservorio, fue un poco más complicado. Sin embargo, ella dice que en la parte estética le va mucho mejor. De hecho, sí es un poquito complicado la activación. Me ha tocado un par de veces. Licenciado, no